¿Qué tal? Buenas noches. Quienes alguna vez hemos tenido la oportunidad de entrar, y no solo de pasar, sino de pasear y de hablar con la gente del Polígono Sur, sabemos que lo que allí hay es difícil de resolver, pero algunos tenemos incluso la creencia de que no es imposible y que no todo se reduce a los titulares en los que son recurrentes las palabras marginación, pobreza, detenciones, droga. No lo es todo en aquella parte de esta ciudad, y esto lo sabe bien y lo narra aún mejor, incluso con tanta dosis de realidad que en algún momento es complicado leerle por las emociones que salen a flor de piel, el autor de este libro, de la Zúa. Él se crió en aquel barrio, que también es Sevilla, hay que recordarlo siempre, con alma de cronista desde chico, todo lo veía. Casi todo lo que veía lo contaba a los suyos y lo que tenía que callar lo callaba también. Le decían que sería periodista de mayor porque no paraba de hablar. Era muy hablado, como así se cuenta en este libro. Ahora comparte aquellas vivencias con un lenguaje, dicen que transgresor, más bien un lenguaje realista, el lenguaje de un niño de en torno a 12 años que ve lo que allí ocurre, que lo vive y que siente la necesidad de transmitirlo. Antonio Ortega Rubio, bienvenido a Onda Luz Televisión. ¿Qué tal? Hola, muchas gracias a vosotros por invitarme. ¿Cómo va el libro? ¿Contento? Sí, estamos contentos porque, como tú decías que se hablaba de que era un lenguaje transgresor, en cierta medida puede que lo sea, pero también es verdad que cuando sacamos el libro teníamos la sospecha de que para algunos medios de comunicación lo noticiable de este libro iba a ser que estaba basado en un barrio, en una zona de Sevilla, en el Polígono Sur, que es una zona de especial atención social, si lo queremos decir de manera elegante, pero que sin ser tan elegante y siendo más realista, en realidad es una zona sigue siendo una zona marginal de Sevilla. Y que pensamos que eso iba a ser lo noticiable, el hecho de que el libro se basase en aquella época, sobre todo los años 80, y que el autor del libro pues fuese criado en esta zona y que además fuese periodista y escritor, ¿no? Eso parece que es lo excepcional y para nosotros eso es lo anecdótico, porque evidentemente hay un trabajo artístico, literario y una serie de intenciones que se fundamentan a lo largo de todas las páginas del libro y que parece que están hechos de una forma natural, pero que evidentemente forman parte de una concepción del ritmo, de la estética, del pensamiento. En fin, hay una recreación artística, ¿no? Y pensamos que esto iba a pasar casi inadvertido, que lo que se iba a contar del libro iba a ser sobre todo que Antonio Ortega nació en el Polígono Sur, se crió en el Polígono Sur y que es un periodista y un escritor del Polígono Sur, como algo excepcional. Y bueno, estamos contentos porque las críticas literarias de los críticos, de los escritores que están escribiendo sobre el libro, sí se están dando cuenta, están yendo mucho más allá de esta parte que es anecdótica, ¿no? Y por tanto eso sí que es lo que quizá más llene, ¿no? No es un lenguaje, digamos, políticamente correcto, pero mejor así, ¿no? Porque transmite con más realidad lo que pretende o lo que pretendes como autor, ¿no? Sí, porque yo necesito que mis personajes sean creíbles. A mí no me sirve, al menos yo no consigo meterme en el clima cuando leo un libro en el que se pone un campesino en primera persona para la narración de un texto y el campesino habla como si fuese Miguel Delibes, ¿no? No consigo yo que me transmita lo que... Y eso no quiere decir que el campesino sea un inculto, es el hombre más culto del mundo. La cultura no está en lo académico, en lo escolástico, ¿no? A lo mejor el señor es un gran pensador y tiene unas cualidades tremendas para sintetizar lo que quiere decir. Pero seguramente en el tú a tú lo diría de otra forma, claro, como se escribe, ¿no? Y entonces a mí me interesa mucho que mis personajes sean reales, sean creíbles. Y no concibo que un niño hable como Cervantes y que un niño del Polígono Sur hablase de otra forma diferente a la que habla el niño protagonista de este libro. Este libro no está escrito por un escritor llamado Antonio Ortega. Este libro atiende más bien a la narración de... ¿Es autobiográfico? Tiene un punto de partida autobiográfico, pero después el personaje está construido con muchos personajes diferentes de mi entorno, de mis amigos. Las historias, todas las historias no las vivió el niño.
las pongo en la persona del niño porque me tomo algunas licencias literarias, ¿no? Pero sí tiene un punto de partida biográfico. Las que no ha vivido el niño las cuenta porque se lo ha contado otro y así va narrando las distintas escenas que ocurren a su alrededor. Bueno, y además, ¿no? cuando tú dices es biográfico, biográfico solamente no tiene por qué significar que te haya pasado a ti, también que seas tú protagonista en primera persona de esos hechos, ¿no? Biográfico también es que tú lo hayas vivido. Biográfico en un futuro para nosotros será este encuentro que estamos teniendo hoy. Tú podrás decir el día de mañana, pues yo entrevisté a Antonio Ortega, eso forma parte de tu vivencia biográfica. Entonces, esas experiencias que estamos teniendo en la vida, que tenemos en la vida, forman parte de nuestra biografía y evidentemente yo eso lo presencié. El recurrente de tú no has visto nada, calla y tú a lo tuyo, que es casi como una orden permanente a lo mejor de los progenitores de ese niño al mismo cuando ve determinadas cosas que se deben de callar en aquel barrio donde impera una gran ley del silencio. Ahora se rompe, ¿no? Podemos decir que se rompe con la publicación de este libro por tu parte. No sé si porque había o tenías cierta necesidad o qué tipo de necesidad tenías para contarlo ahora, ¿no? La necesidad que había de contarlo surge de la crueldad que sufren los chiquillos, que sufrimos los chiquillos de una generación determinada a la que yo pertenezco y sobre todo la generación que me precedió a mí, que fue la que cayó verdaderamente en las garras de la heroína, porque no había ejemplos en la generación anterior a ellos, sino que la droga llega al Polígono Sur, como a la mayoría de los barrios, de forma estratégica por el narcotráfico en estas zonas, ¿no? Y lo que allí se tomaba no era más que lo que se llamaba la grifa, en aquella época, el chocolate, en el argot del barrio quizás, ¿no? De estos barrios. Pero la heroína no era una droga conocida. Cuando llega la heroína al barrio, los chavales pensaban que era como una especie de sucedáneo, algo que iba un poquito más allá del simple porro. Y era algo muy adictivo. Entonces, nuestros padres sí que, gracias a esa generación que cayó en las garras de la droga, de la heroína, y fíjate lo que digo, gracias, que es una palabra mal utilizada, pues sí, porque debido a la desgracia de estos chavales, nuestros padres comenzaron a tener ejemplos para preservarnos a la generación que veníamos detrás, ¿no? Y por eso muchos de nosotros no cayó en la droga, otros sí, pero anterior a eso no se sabía nada. Entonces esta generación que se ha tenido como una generación maldita, que cayó en la delincuencia, en realidad no eran más que víctimas de un sistema social que parecía desestructurado internamente en el barrio, pero perfectamente estructurado por las administraciones públicas que crearon un gueto allí, ¿no? A los chiquillos de aquella generación no nos preguntaron nunca nada. ¿Qué te pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué ves tú que estás en la calle todo el día? Y en muchos casos jugábamos al fútbol en las plazoletas y en los alcorques había jeringuillas tiradas. Y con esa realidad nosotros jugábamos al fútbol. Y con la realidad de ver a alguien pinchándose, lo que cuenta el niño en el libro, el personaje central, bueno, él interpreta que su conocido en ese momento que está allí en la ZUA, en aquel descampado de juego y de algunas otras actividades más, es que se está pinchando porque está enfermo. Está enfermo. Al principio piensa que es el que está enfermo, claro. Pero ese es el retrato que yo quería que tuviese el barrio. Que, bueno, avisos layados a los niños, pues vamos a darle voz a un niño que lo ha vivido todas estas cosas y que tiene una visión particular de todo lo que ha vivido, porque el niño ha estado en la calle más tiempo que otra gente. Y era la necesidad de que los niños de aquella generación tuviesen voz, la voz que les habían silenciado. Entonces el relato surge porque actualmente sigue ocurriendo lo mismo. Sé que en el Polígono Sur... Pero iba a decir, si creías que se seguía ignorando a... Sí. Sé que en el Polígono Sur algunas personas que están en las asociaciones de vecinos y que están en la lucha vecinal, incluso algunas personas que trabajan en la administración pública destinada a aquella zona les puedes molestar que yo diga que esto sigue ocurriendo en el Polígono Sur, pero las palabras significan lo que significan y los hechos significan lo que son.
Y en el Polígono Sur se siguen repitiendo todas estas historias. Este cuento surge porque un día mi hijo, Manuel, me cuenta que un chiquillo de su colegio, que es del Polígono Sur, pero que va al Cerro del Águila, al colegio del Cerro del Águila, le cuenta unos hechos que ocurren en el barrio de una forma muy natural, muy normal, ¿no? Ese chiquillo se había impermeabilizado de lo que pasa en su barrio. Había cosas que son tremendamente crueles y para él eran normales, ¿no? Y yo me vi reflejado en el retrato de ese niño. Digo, tengo 44 años ahora, este chiquillo tiene 10 o tiene 9 y sigue pasando las mismas cosas. Pero a quienes tenemos la oportunidad de entrar de vez en cuando, en algunos casos por cuenta propia, en otros acompañando a autoridades que van allí a vender, bueno, determinadas acciones puntuales, nos damos cuenta a través de eso y a través también de los titulares de la actualidad, que lo que se cuenta aquí no es que las administraciones se vayan a enfadar porque esto se lo haya inventado Antonio Ortega, no es un invento. Está la escena que el niño le cuenta a su maestro para justificar que durante unos días no estaba yendo a clase porque había que guardar el respeto después de un enfrentamiento entre clanes con personas muertas de por medio. Eso ha sucedido en este siglo. Eso sigue sucediendo. La droga sigue estando en el barrio. Ahora con más información, evidentemente, ¿no? Ahora hay otros mecanismos de prevención, de ayuda al toxicómano y ahora, evidentemente, la situación ha cambiado mucho. Pero, bueno, sigue sin funcionar el plan integral del Polígono Sur, que está quedando. Esta cosa tan horrorosa que han hecho en el Polígono Sur, de esa reestructuración de algunos edificios, de las 800 de Las Vegas, de colorido, hasta para eso tienen mal gusto. Hasta para eso siguen marginando al barrio. ¿Por qué no hacen ustedes una cosa elegante, que esto parece un circo, ¿no? Eso sigue ocurriendo en el Polígono Sur. Esto es muy triste. ¿Esto pasa porque no se habla con la gente del Polígono Sur? Claro, porque da la casualidad, mira, una de las máximas eminencias en la pedagogía social, no de aquí de Sevilla, profesor de la Universidad de Sevilla, pero una de las máximas eminencias, no solamente española, sino europea, es Antonio Camacho. Antonio Camacho se crió en el bloque de al lado, a donde yo vivía. El profesor Antonio Camacho es uno de los grandes ideólogos de todo lo que después se ha intentado poner en marcha en el comisionado del Polígono Sur. Porque ya Antonio, con un grupo de gente, sociólogos del barrio, trabajadores sociales del barrio, habían vivido eso, lo estaban detectando y sabían por dónde podían surgir las soluciones del barrio. No se cuenta con ellos en el barrio. Todas estas personas estamos trabajando fuera del barrio. La gente de comunicación del barrio que están en las oficinas públicas no son del barrio, cuando hay una cantidad de periodistas parados tremendos. Los trabajadores sociales no son del barrio. No quiero decir con esto que no tenga identidad, ¿no? Un trabajador social no ha estudiado matemáticas, ha estudiado trabajo social, se supone que porque tiene una sensibilidad. Sí. Pero sí es verdad que el que se ha criado ahí y está en una oficina y la que viene a pedirle que le pague la luz a una vecina, el tratamiento es otro, ¿no? Y entonces ha habido una marginación dentro de la marginación del barrio. Es decir, que allí han llegado unos señores que no conocen aquello, que además quieren ser, cuando hablan públicamente en sus discursos, más de las 3.000 viviendas que hemos sido nosotros que hemos nacido en esta zona, y que llevan un discurso que tú dices, bueno, pues, ¿qué quieres que es que no eres creíble? Y eso sigue pasando. Mira, el mismo comisionado del Polígono Sur... ¿Y por qué no se hace? ¿Por qué no se os da participación? En una época no interesó. En una época no interesó porque, evidentemente, la gente del Polígono Sur podemos ser lo que seamos, pero reivindicativos también, ¿eh? Y callarnos, no nos callamos tampoco las cosas, ¿eh? No le reímos las gracias a la gente, y de hecho la gente ha sido tremendamente crítica con Jesús Maestu, y hay incluso sectores todavía en el Polígono Sur que son críticos con la actual comisionada, sí. Y con mucha gente. Y la comisionada, de verdad que Mar tiene una voluntad de trabajo tremenda, una mujer que yo creo que tiene una sensibilidad tremenda y que puede hacer muchas cosas en el barrio, pero es como el Cristo al que el niño relata en el libro, está maniatada. Eso de la autoridad única del Polígono Sur es mentira, no hay una autoridad única. Una autoridad única es una persona que tiene potestad para decidir, no un intermediario entre las administraciones. Y eso, la comisionada del Polígono Sur en estos momentos
no tiene potestad para decidir muchísimas cosas que son de urgencia. Entonces, se sigue viendo como una zona... Cuando la gente del Polígono Sur se vayan al centro de Sevilla y se pongan delante del Ayuntamiento de Sevilla y empiecen a denunciar todas las cosas verdaderamente con fuerza, con ahínco y molesten, y se vayan al Parlamento y molesten, entonces le prestarán atención. Pero como hay gente que utiliza otros mecanismos más elegantes, ¿no?, y que intentan que a través del comisionado se pueda gestionar estos problemas que se están teniendo, pues es una zona que está ahí, Sevilla, pero bueno, de momento no molestan. Decía hace un tiempo aquí la propia comisionada algo que he leído en el libro también, me ha llamado la atención esa coincidencia, ¿no? Cuando el personaje relata que le han contado, está hablando del entremuros, que es al final el Polígono Sur, ¿no? Hay muros físicos, también no físicos, que impiden que el barrio al final se integre y que la ciudad se integre también en el barrio. Y dice el niño que a él le cuentan que vive en una ciudad muy bonita, pero a la que nunca ha podido ir, pero es que tampoco vienen los demás a su barrio. Claro, porque al Polígono Sur se le ha exigido mucho, pero Sevilla que le ha dado al Polígono Sur, Sevilla le ha dado la espalda al Polígono Sur. De hecho, el hecho en sí de que estuviese encerrado entre muros y sigue encerrado. El otro día, un señor no conozco, muy amable, en un comentario que hace en el Correo de Andalucía a raíz de una entrevista que publica Alejandro Luque, que me había hecho, este señor decía, no sé cómo se llama porque firma con una sigla. Yo mis libros los firmo con mi nombre y mi apellido, y los artículos igual, pero bueno, hay gente que son aficionados a poner comentarios con seudónimo y no entiendo el por qué, porque... Hay que ser valiente en la vida, Hacía un texto muy agradable, el hombre muy agradable, en el que decía que él se había criado en la barriada de la Oliva, y que la barriada de la Oliva, que era Polígono Sur, no era una zona marginal, y tienes razón. Es curioso, pero tienes razón. Las luchas vecinales es verdad. Cuando hablamos generalizamos, ¿no?, caemos en la tentación de generalizar porque uno no va... Pero es que de todos los barrios que componen el Polígono Sur, no el Distrito Sur, que es más extenso, el Polígono Sur, lo vamos a decir con los nombres populares que se le conocen, ¿no? Algunos son los oficiales. Las Letanías, Las Vegas, las 800 viviendas, las 3.000 viviendas con sus 4 núcleos de barrio, los verdes, los colorados, los marrones, los amarillos y Antonio Machado, han sido barrios marginales. La Oliva, es verdad, que ahí vivía gente trabajadora, que tenía un trabajo fijo, y eso ya marcaba una diferencia tremenda. El hecho en sí de que una unidad familiar tuviese a uno de los dos personas de los dos cabezas de familia trabajando en Itasa o en El Cano, ¿no?, que había gente con un sueldo fijo todos los meses, se notaba en todo. En la casa se notaba en todo. Esos niños se criaban de otra manera. Y además La Oliva fue un barrio... Lo refleja aquí también cuando hablas, por ejemplo, de la Reme, de la marcha de la Reme, porque... Se va a otro barrio. Se va a otro barrio porque tiene... La gente de La Oliva fueron muy reivindicativa en la lucha vecinal. Sí, fueron siempre. gente... La barriada está cuidadísima, siempre ha estado muy cuidada, tiene sus asociaciones de vecinos. Y es verdad que La Oliva, aunque pertenece al Polígono Sur, es harina de otro costal, ¿no? La gente de La Oliva, hombre, habrá de todo, ¿no? Porque los chavales también habrán jugado en la SUA, muchos de ellos, pero que bueno, que la SUA les queda bastante distanciado, ¿no? Quiero decir que la sensación que me llevo es que hay gente que todavía incluso dice, sí, es el Polígono Sur, pero yo estoy en otro lado. Yo no soy... Bueno, pues yo me alegro de que haya personas que no hayan estado marginadas, pero otras sí lo hemos estado. Y eso es una realidad. ¿Es acaso mentira que cogían los currículos nuestros en las empresas y cuando veían las direcciones los echaban para atrás? Pero si podemos abrir ahora mismo una línea de teléfono y se nos va a caer el teléfono de la cantidad de gente que van a decirte que tenían que inventarse que vivían cerca de la barriada cercana al campo, la zona del campo, porque eso es una auténtica realidad, eso pasaba en el Polígono Sur. Y en el Polígono Sur hay gente de oficios muy buena. Muy buena. En esos oficios. Claro. Son a los que se está intentando dar salida ahora, ¿no? No claro, sé si se está consiguiendo. Pero hay no. una cuestión que yo creo que es un error de partida, ¿no? Se sigue pensando, sigue estando en los discursos la frase políticas sociales. Yo creo que hay que dejar de hacer políticas sociales y hacer políticas de normalización, porque
Si seguimos con ese discurso de política social, que es lo que le interesa a la Unión Europea, para los fondos que destinan a este tipo de barrios, lo que le interesa a las administraciones públicas para justificar que hay ese tipo de barrios, porque esto al final también políticamente interesa. Si no interesa, si estos barrios no fuese, estos barrios son los pulmones de la economía. Tú imagínate toda la gente que vive de la economía sumergida en estos barrios, buscándose la vida a los pobres vendiendo. Si eso no existiera, ¿cómo funciona esto? ¿Te imaginas todas esas personas que se están buscando la vida vendiendo como fruta, ropa, como pueden, trabajando de albañiles sin estado de alta, haciendo chapuzas y demás? Todas estas personas reivindicándole a la Junta de Andalucía, al Ayuntamiento y al Gobierno Central un puesto de trabajo, un poco que lo dejan, lo consienten. Pero después llega el ministro de Hacienda y dice, hay mucho dinero negro. Dinero negro es el que había manejado ustedes. Estas criaturas manejan el dinero de la comida. Vete lo negro que es eso, ¿no? ¿Cómo puede ser que hayan llegado más de 50 millones de euros a aquella zona y que siga estando como está? Y que siga estando como está, claro. Porque mira, hay problemas que no se solucionan y que no se van a solucionar nunca, porque la raíz no es del Polígono Sur. La raíz la encontramos a nivel nacional y a nivel internacional. Por ejemplo, el tema de la droga. Para que se solucione el problema de la distribución y venta de drogas en el Polígono Sur o en muchos barrios, que en Los Remedios y en Triana y en todos los lados también hay ventas de droga, pues habría que acabar primero con la distribución, después con el tráfico y después con la producción. Cuando acabes con la producción acabarás con todo esto, pero la producción es quien la controle. En los países latinoamericanos, quien corta lo que hay en todos esos campos, ¿no? Y como eso pues después llega a España, pero España en realidad no es un país productor de droga, pero sí es un país que la vende muy bien, entonces como otros países, y aquí llega muy bien eso. Pues por ejemplo el problema que hay en el barrio, en el Polígono Sur y en otros barrios con respecto a esto, va a seguir sin solucionarse, porque no hay una voluntad ni tampoco una valentía de denunciar ni nada. Claro, ¿qué va a denunciar el vecino pobrecito? ¿Cómo va a denunciar? Tiene que denunciar usted, que es la autoridad. Entonces hay ciertas cosas que siguen, que el miedo sigue imperando y además es comprensible ese miedo. Es lo que se dice aquí, ¿no? Cuando el niño le dice, no recuerdo si es a la tata o a la madre, que hay que ver, que por qué no decimos ya de una vez que la droga se está vendiendo en casa del Langorrilla, ¿no? Del Langorrilla, exactamente. Viene la policía, termina con eso y ya está. Y la madre le dice, sí, pero tú a lo tuyo. Sí, eso es una frase muy recurrente. Hay que decir que esto es un texto novelado, que los personajes no corresponden todos a la realidad, que son personajes que forman parte de la ficción. Lo que pasa es que el Oreja, el Canijo y tal, todo eso están en todos los barrios. Todo el mundo conocemos uno que le dicen el Oreja, otro que le dicen el Cabeza, ¿no? Y están en todos los barrios. Entonces hay parte del libro que está novelado, pero sí es cierto que el punto de partida es una realidad. Esto es importante dejarlo claro, ¿no? No corresponden los nombres tampoco a las personas que vivieron que tuvieron esas vivencias, aunque yo sí he tomado prestado los nombres de mis vecinos para ponérselo a algunos personajes, ¿no? Porque es que tenían motes que mejor ya imposible, ¿no? Esto no se lo puede inventar por mucho que tú seas un gran creador, ¿no? Y entonces eso sí que lo quiero dejar claro, ¿no? Que los personajes, bueno, pues las historias están movidas, ¿no? Están un poco disimuladas de sitio, están cambiadas y es cierto, sí, claro. En este libro no aparece la palabra droga, nunca, en ningún lado. El veneno. El veneno. Eso es un veneno. Y si no, el chocolate por el que le pregunta al policía al niño, el niño le dice inocentemente que lo vende el Pepe de la tienda y lo y le endiña al policía. Y le endiña bien porque se cree que le está tomando el pelo. Claro. Pero es verdad que en el libro no aparece nunca la droga, tampoco aparece nunca la palabra Polígono Sur, ¿eh? En la sinopsis del libro sí es cierto que, hombre, hay que decir que está basado en los años 80, que no es una cosa, que aunque hay episodios que se siguen reproduciendo en estas zonas y en otras que son de similares características, pero el libro cuenta las vivencias de esos años, ¿no? Que son los más crudos. Los años más difíciles del Polígono Sur estuvieron ahí, porque no se sabía qué es lo que estaba pasando, o quizás los más difíciles fueron los que siguieron porque había que salir de eso. Y los vecinos, la lucha vecinal en aquella época
iba siempre a caer a un pozo vacío, ¿no? Nadie nos prestaba atención, nadie nos prestaba ayuda. Ahí funcionaba muy bien la iglesia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El movimiento juvenil, el Junior, la JOP, que eran grupos y quitaban a los chiquillos, a muchos chiquillos del barrio, ¿no? Y eso sí funcionaba muy bien, pero después yo no recuerdo que la administración pública hiciera allí nunca nada, no sé, con los chavales, ¿no? Un campamento, ni un campeonato de fútbol, de eso nada, ¿no? Ahora se están intentando hacer algunas actividades desde la oficina del comisionado, bueno, pues para acercar a la gente a aquel barrio. El niño de la Zúa, Antonio, él dice que tiene mucha imaginación, tiene una imaginación desbordante. Ese niño imagina cómo puede llegar a ser su barrio dentro de un tiempo, lo imagina mejor, lo imagina igual, peor. Como se dice también que allí nacen y mueren al mismo tiempo las esperanzas. Pues el asunto está complicado. El barrio puede mejorar si la administración es competente, le dan autoridad, hacen que el comisionado del Polígono Sur sea verdaderamente una autoridad única y las respuestas no se retrase todo tanto en el tiempo. No nos valen justificaciones como la de ayer de la comisionada en ese zafarrancho de limpieza y de ratización que van a hacer ahora en estos días y que justifica la falta de inversiones y de haber continuado con la rehabilitación de edificios por la crisis. Sí, por eso te digo que es complicado, ¿no? Que se sigue culpando, siempre hay algo a lo que culpar, a la crisis, pero y anteriormente ¿qué era? Y anterior a eso ¿qué era? Los años de bonanza ¿qué pasa, no? Y siempre hay algo y todo pasa en el Polígono Sur, ¿no? Y allí hay gente trabajadora, y hay muchas criaturas, muchos niños que están estudiando y que afortunadamente ya sí que es verdad que estas generaciones están accediendo a la universidad, a los institutos. Si a ti te dieran poder de decisión, ¿por dónde empezarías? Es que es complicado, yo tampoco quiero aventurarme a decir eso porque claro, allí hay personas que están trabajando. Lo que sí es cierto es que el otro día leí que Espada le decía que por fin iba a crear un grupo de trabajo y lo que yo no sé, ¿quién son las personas que forman el grupo de trabajo? Porque yo que me he sentado en algunas ocasiones, siento decirlo, me siento en el comisionado a hablar con gente y ninguno son del Polígono Sur, ninguno de los funcionarios que están allí son del Polígono Sur. Yo no digo que no tengan compromiso social, pero hombre, hace falta que haya alguien también ahí de la gente que se han criado en este barrio y que han podido estudiar o que pueden aportar sus vivencias. No es que hay mucho, es que hay muchas personas. Es que ahora se está haciendo allí la factoría cultural, que pretenden que sea un centro de las artes escénicas, donde haya espectáculo y que la gente de fuera del barrio vaya allí. Ya del planteamiento, el planteamiento viene mal estudiado. Viene mal estudiado porque porque sabemos que no van a ir la gente allí. Si no se hace de otra manera, si no se normaliza todo lo que significa el barrio. Entonces, esto hay que intentar venderlo de otra forma. Al barrio hay que traer gente, pero vamos a ir a buscarla, ¿no? A ver si viene gente aquí en el autobús, que van a venir los turistas al barrio a pasear como si esto fuese un museo. Esta es una de las zonas marginales de Sevilla. En esta parte de aquí estaba la Zúa, en aquella de allí estaba Las Vegas, donde esto. Eso no puede seguir siendo así. Vamos a cambiar de una vez ya la realidad. Ahora esto claro, se habló de epidemia en Las Vegas y entonces se salta la voz de alarma, pero se tiene que poner el señor Pertegal a decir, mandar una carta a los medios de comunicación para que sepan cómo está eso, porque no le atienden los políticos. Aquí tiene que ser otra vez los periodistas, que tanto se nos critica, los que damos la voz de alarma y los que somos altavoces de todo este tipo de realidades, ¿no? A partir de que este señor denuncia esto, se interviene. Pero no estaba al tanto de eso la comisionada, pues claro que estaría al tanto, pero como todo tarda tanto aquí, pues eso sigue pasando en el Polígono Sur. En el Polígono Sur se vive a un ritmo que parece que esto es como Cuba o como Cádiz, ¿no? Que van a otro compás. Y en el arte tienen un compás personal y particular muy propio. Pero ese es de aje, ese es de pellizco, ese es de sentimiento. Pero el compás que se lleva con los problemas y las administraciones públicas, ese compás es muy desagradable y además está esparrabado absolutamente. Es un ritmo feísimo.
y eso habría que arreglarlo. ¿Que el barrio va a cambiar? Mira, hay barrios en Madrid que eran en otras épocas barrios marginales y actualmente son barrios normalizados. Vamos a tener la esperanza de que en el Polígono Sur eso pueda ocurrir, pero hay que gritar y decirle a los políticos, señores, créanselo ya de una vez. Denle verdadera autoridad a las personas que lo pueden hacer. Y después a las que lo pueden hacer, vamos a pedirles que tiren de la gente que conocen también esa realidad de una forma más interna. Que esas personas se lo tienen que creer también, Antonio. Claro, evidentemente. Empoderarlas, que está ahora muy de moda, empoderar al ciudadano, pues que Sí. empoderen a los vecinos del polígono también, Claro. ¿no? Que hay gente muy luchadora y muy trabajadora en este barrio y que siempre se les ha mirado por encima del hombro. Y además hay identidad de barrio, ¿eh? La gente que vive en el Polígono Sur actualmente no lo niegan. Se entienden que su barrio es un barrio que tiene mucha dignidad. Y a mí, yo desde luego lo digo. ¿Usted dónde? Me decía en una entrevista el poeta del Cerro del Águila, no. El poeta del Polígono Sur. Yo soy poligonero, yo nací en el Polígono Sur y esa es mi realidad. Yo estaría siendo desleal a mis vecinos y a la gente con la que me he criado, a mis amigos, y yo ahora, porque yo sea escritor y periodista, como si eso fuera algo... Eso no es más que un granito en el universo, eso no significa nada. No eres más importante porque escribas. ¿Es la SUA al final ¿sabes? una llamada de atención a la dignidad Sí, claro. de la gente del Polígono Sur? Claro. La SUA no es solamente el título como que se refiere a Y ese ya ramal, terminamos, porque si no... a ese ramal del río donde en los últimos años iba a parar todas aquellas basuras y demás. Aquello se convirtió en un muladar, una especie de muladar. La SUA significa, es un significado metafórico de toda la zona, donde, insisto, las administraciones públicas empezaron a echar allí todo lo que ellos no querían tener a la vista, ¿no? Y siempre nos ha tocado algo que no hemos podido administrar y controlar. Siempre ha pasado eso así. Pero la gente sigue soñando, pero también es verdad que a otros muchos los sueños ya se les están acabando. Porque ¿cuántos años tiene el Polígono Sur? De los años 70 hasta aquí. Y que haya cosas que se siguen repitiendo. Que sigan muriendo chavales de sobredosis. Que siga habiendo chavales que no tienen recursos para estudiar siendo mentes privilegiadas y no pueden estudiar, se tienen que poner a trabajar. Que siga habiendo tanto paro. Esto hay que cambiarlo ya, porque además urge. Quizás a lo mejor si más de un dirigente se leyera en estos días que vienen ahora de relax, que van a tener más tiempo con esas agendas tan apretadas, la SUA igual se les despierta algún chip. Hombre, Tenemos que animar a la lectura. Hombre, vamos a pensar que hay Y la SUA es una buena opción para conocer un poquito más a Sevilla, que esto también es Sevilla. Vamos a pensar que, hombre, que hay dirigentes que son sensibles también y que son buenos lectores. Lo que pasa es que también muchas veces simplemente con la voluntad no es suficiente, ¿no? Dice la letra de la Soleá: me sobra la voluntad, pero me falta el dinero, que es como no tener nada. Pero la imaginación a veces es más poderosa que el dinero. Pues Antonio Ortega Rubio, esperemos que la esperanza no muera en ese barrio, que se recupere, y te deseamos toda la suerte del mundo con este libro y con todos los que vengan detrás. Es el sexto ya, ¿no? Sí. En el mercado, pues toda la suerte con él y con los que vengan, que sé que estás trabajando en otro y no vamos a desvelar porque tendremos que tenerlo aquí de nuevo. Pues muchas gracias a ti, Marilu, por esta charla tan agradable y por darle espacio a la literatura y también a las realidades sociales, ¿no? Porque este libro al final es una realidad social, pero es literatura. Esto es literatura. Es literatura y merece la pena leerla, que yo no soy una persona muy aficionada a la lectura y no me duele decirlo, problemas en la vista. Siempre me han dificultado la lectura, pero he de reconocer que lo he leído entero y que merece la pena. Pues gracias por invertir tu tiempo de ocio, el tiempo que te queda de ocio después del trabajo y de todo en haber leído la SUA. Y bueno, yo... un placer, espero más. Pues así será, seguro. Muchas gracias, Antonio. A ti, Marilu. Gracias a ustedes también por habernos seguido un día más. El lunes próximo volvemos a encontrarnos, como siempre, a las 9 de la noche. Mantendremos una charla con el que hasta hace apenas un mes ha sido el alcalde de esta ciudad, al que ahora se le achacan muchas cuestiones. ¿Quieren ustedes saber qué pasa o qué siente un alcalde el día en que deja de serlo? El lunes se lo contaremos aquí a las 9. Hasta entonces, que pasen un buen fin de semana.